Hola humanos del mundo cuántico, espero que se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy, les estaré hablando sobre un tema que se me hace bastante interesante, y es sobre la inflación y el fondo de microondas cósmico. Ya que cuando pensamos en el origen del universo, se nos viene inmediatamente a la cabeza el Big Bang, una explosión en la que se creó un universo que pronto se expandiría, y que, con el paso del tiempo, se ha ido enfriando y donde se han formado las galaxias, estrellas y planetas que ahora vemos en el firmamento. También nos dicen que en el Big Bang, se crearon el espacio y el tiempo, así que no había nada antes del Big Bang, porque no había antes. Los cosmólogos y científicos, trabajamos en entender cómo ocurrió el Big Bang, y si realmente hay antes o no. De hecho, aunque el Big Bang explica gran parte de lo que es nuestro universo, hay algunos problemas que no están resueltos, lo que ha llevado a lo que llamamos paradigma de la inflación, lo que a su vez nos ha llevado a reinterpretar lo que entendemos por el Bang del Big Bang. Para entender por qué necesitamos la inflación, y por qué estamos bastante seguros de que realmente sucedió, tenemos que explicar un proceso físico que ocurrió en el universo primitivo, la radiación de fondo de microondas, o CMB en inglés, Cosmic Microwave Background. El universo primitivo está formado, entre otras cosas, por una sopa de electrones, protones y fotones, partículas de luz. Estos tres ingredientes los tenemos también en el universo actual. La luz que nos llega del Sol, o de una bombilla, está formada por fotones y casi todo lo demás de nuestro alrededor, incluyéndonos a nosotros mismos, está formado de átomos que a su vez están formados por protones y electrones, y neutrones, pero para nuestro argumento los vamos a obviar. En el universo primitivo, estos ingredientes existían, pero no estaban los átomos por un lado y la luz por otro, la temperatura era tan alta, la luz tenía tanta energía, que interactuaba con los átomos rompiéndolos en protones y electrones. Así que todas las partículas formaban una sopa donde todas las partículas chocaban entre ellas. Por lo tanto, las distancias que recorría una partícula de luz eran cortas, ya que nada más empezar su camino chocaba con un electrón. Recordemos que el universo se está expandiendo y se está haciendo cada vez más frío, o en otras palabras, las partículas de luz cada vez tienen menos energía. Llega un momento, cuando el universo tiene más o menos 380.000 años, en el que los electrones se unen a los protones, y los fotones no tienen suficiente energía para volver a separarlos. A partir de ese momento, los fotones no chocan con electrones libres, y de repente, la mayoría de fotones simplemente siguen su camino sin ningún tipo de obstáculo, hasta hoy. Ahora mismo estamos recibiendo fotones que empezaron su camino cuando el universo tenía 380.000 años, y han viajado durante más de 13.000 millones de años hasta llegar a nosotros. La primera detección del CMB, esos fotones que nos están llegando ahora, en los años 60 marca un hito muy importante en la historia de la cosmología ya que dio el respaldo definitivo a la idea de que nuestro universo se inició en una gran explosión. Desde entonces ha habido muchos otros experimentos, como por ejemplo COBE, cuyos directores recibieron el Nobel en 2006, WMAP, y más recientemente Planck. Cada uno de estos experimentos ha obtenido una imagen cada vez más nítida, y con mayor resolución de un universo mucho más joven que el actual. Estos avances en la observación del universo primordial han abierto una nueva era, que conocemos como cosmología de precisión. Gracias al apabullante éxito de estos experimentos los cosmólogos hemos podido obtener una gran cantidad de información sobre los primeros instantes del Big Bang y de la física que gobernaba el universo en esos momentos. Como hemos mencionado arriba, aunque el Big Bang explica mucho, no explica todo. Algunos de los hallazgos de los experimentos del CMB no podían ser explicados por la teoría del Big Bang que había entonces. Faltaban algunos ingredientes, como por ejemplo la materia oscura y la energía oscura. La teoría del Big Bang tampoco explica cómo y por qué ocurrió el Bang, ni tampoco cómo se crearon las fluctuaciones, pequeñas diferencias, en los fotones del CMB que se observan y que dan lugar a las galaxias que vemos hoy en día. Todo esto requirió un cambio radical de nuestro entendimiento del principio del Big Bang para poder explicar los datos, entonces aquí presentamos la inflación. ¿Y qué es la inflación? Bueno, la inflación es un periodo del universo primitivo en el que el universo crece muy rápido. Así, en un periodo de tiempo muy pequeño, el universo se hace enorme. Eso conlleva que lo que fuera que hubiera al principio de la inflación, se diluye muchísimo, o dicho de otra manera, al final de inflación el universo está vacío. Sin embargo, ese vacío tiene mucha energía. Esto no es lo que vemos hoy en día, necesitamos un proceso para repoblar el universo. A ese proceso se le llama recalentamiento, reheating en inglés, y es el que se encarga de reciclar la energía de inflación y así crear partículas para que formen galaxias, estrellas y planetas. Por otro lado, este periodo inflacionario predice la existencia de pequeñas perturbaciones en la energía típica en cada punto del espacio. Esto es debido al efecto de la mecánica cuántica durante la inflación.
Esto puede parecer contradictorio ya que normalmente asociamos la mecánica cuántica a los procesos subatómicos, esto es, a procesos a escalas muy pequeñas. Sin embargo, hay que recordar que durante la inflación el universo se expande de forma brutal. Este proceso aumenta de tamaño las pequeñas vibraciones a nivel microscópico debidas a la mecánica cuántica hasta hacerlas tan grandes que acaben siendo relevantes a escalas macroscópicas. Este es quizás una de las mayores aportaciones de inflación a la cosmología y pone en contacto dos áreas de conocimiento que difícilmente se encuentran, la mecánica cuántica y la gravedad. Por lo tanto, de pensar que el universo, y el espacio y el tiempo, se formó en el Big Bang, hemos pasado a pensar que fue el periodo de inflación el que dio lugar a ese Bang que ahora vemos como el origen de todo. Además, tenemos una buena idea de cómo se generaron las perturbaciones necesarias para dar lugar a las estructuras que vemos a nuestro alrededor. Todo esto gracias al modelo inflacionario del universo temprano. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, pero este tema continuará ya que es un tema bastante complejo, el cual requiere una explicación bastante amplia, entonces para la próxima entrega, será la continuación de este tema y más adelante seguiré con la teoría de cuerdas. Gracias por ver el vídeo.